Nos encontramos frente al magnífico Centro de Convención y de la Cultura Dominicana UTESA. Estamos aquí para tomar, filmar, captar nuestro primer episodio de ese segmento que tanto anhelamos que llegara, en el corazón del fotógrafo. Nuestro fotógrafo invitado, nuestro artista invitado es Fausto Ortiz, el arquitecto Fausto Ortiz, quien tiene su exposición Vanishing Point. Así que agradecemos mucho también la oportunidad que nos da el Centro de Convenciones y la Cultura UTESA de filmar en sus instalaciones. Bendiciones a todos, que Dios los bendiga y pasamos a la entrevista. Fausto hace tiempo que lo conozco, desde sus inicios prácticamente en fotografía. Lo he visto desarrollarse grandemente, no solamente como el fotógrafo normal, sino como el gran artista. Ha llevado nuestra bandera, la bandera dominicana, la bandera del arte, la bandera del talento, por muchos lugares, con sus exposiciones, con sus proyectos, donde no solamente ha hecho fotografías, sino que también ha hecho instalaciones innovadoras, siempre con una gran carga conceptual, porque algo sí ha tenido mi amigo Fausto, aparte del talento, es la claridad de lo que es un verdadero artista contemporáneo. Pero antes de entrar a Vanishing Point, yo le quiero hacer una pregunta a mi amigo Fausto. ¿Por qué fotografía como medio principal, aunque haces instalaciones también, para expresar lo que sientes, lo que te sensibiliza, lo que te atrae? Bien, primeramente gracias por cederme su espacio y hacerme cómplice de este proyecto. Y bueno, la fotografía para mí es importante porque desde que era pequeño yo sentía una pasión por las cámaras. En una ocasión mi padre, que viajaba a Estados Unidos, trajo una caja llena de lentes de cámara, y eso era mi juguete principal. Posterior a eso, las cajas de zapatos se convirtieron entonces como en los escenarios que yo usaba, porque yo los perforaba le ponía una hoja adelante y creaba unas sombras y una silueta usando velas y lámparas. Y entonces de ahí es donde viene querer fijar siempre las sombras, y el medio más idóneo era la fotografía. Yo incursioné en el dibujo como medio de expresión, que unido a la arquitectura entonces complementaron en algún momento en ese quehacer que yo quería y ese estudio de los diferentes medios. Pero definitivamente el hecho de poder captar automáticamente esa realidad, bueno, que hasta cierto punto a veces se convierte en irreal porque la fotografía es ficción, eso me atrajo bastante y me atrapó la fotografía. Díganos un poco cuál es el concepto de Vanishing Point, que sabemos que no es una exposición, que es un proyecto que tiene años de trabajo y desarrollo. Bueno, sí, Vanishing Point es un llamado a la reflexión. Es más que la imagen, es más que simplemente lo que aparenta ser la imagen. Esto por aquello del contenido. Es decir, desde hace mucho tiempo yo he visto los paisajes de mis colegas y hasta un punto llegué a entender que si seguíamos mostrando estos paisajes, iba a llegar un momento que no íbamos a quedar sin ellos y había que llegar, y tenemos que tener un punto en que se llamara a las personas y decirles, mira, a esto es que estamos llegando si no lo cuidamos. Esencialmente es eso, es una mirada crítica de lo que el hombre ha hecho con la naturaleza, tratando de crear conciencia. Digo crítica porque de lo que hablamos es de esa mutilación, de esa destrucción del medio ambiente y sobre todo de los árboles. Y esas escenas que yo reproduzco, que son escenas de crimen, de lo que nos hablan es de eso. Yo creo que la fotografía debe de ser un medio para que la gente reflexione en este caso, y no debe ser un medio solamente para contemplarlo y valorar lo bello, lo bonito que puede ser el paisaje, sino también en lo que lo estamos convirtiendo. Como tú la enfocas como ficción, la fotografía. Sí, bueno, lo de ficción es un poco más complejo, porque en realidad el hecho de contener en dos dimensiones una tercera ya lo hace diferente. Es decir, la fotografía nos muestra una realidad,
Pero hasta cierto punto también esa realidad es una realidad parcializada por el punto de vista de quien ejecuta la acción. No debemos de olvidar también de que ahí entra en juego el factor de quien contempla la pieza, que le va a dar una valoración en función a sus memorias. Sí. Y eso entonces juega un papel determinante. Pero sí, es una ficción. Y es una ficción que nació, la fotografía nace como un elemento que hablaba de la verdad, pero es una verdad parcializada y que dependiendo de quien la ejecute puede llegarse a convertir hasta en una mentira. Es decir, ahí se ve el hecho de que no hay verdades absolutas, y en la fotografía es donde más se evidencia eso. En el caso de esta muestra, yo trato de llevar esa realidad por medio de la fotografía, pero es con la puesta en escena de los hechos, porque los hechos en sí, a veces, hasta que uno no lo ve y se aproxima, parecen irreales. Okay. Irreal como por ejemplo el dato de que en el 2018 se perdieron 36.000 kilómetros cuadrados de selva tropical. Espantoso. Y es la selva tropical el pulmón del planeta, y nosotros tenemos parte de ella. Digo esto porque para que una persona pueda sobrevivir necesita por lo menos de que 10 árboles funcionen. Cuando hablo de función es de que lleven su proceso vital de producir oxígeno y de absorber monóxido de carbono. Entonces, si esas reglas de juego siguen cambiando, esa ficción que se muestra por medio de los escenarios que yo propongo, que son un poco catastróficos hasta cierto punto, se van a convertir en nuestra realidad permanente. Bien, o sea que es paradójico, pero con tu ficción tú nos llevas a la realidad. Correcto. A una realidad amenazadora, impactante, amenazante, quise decir, y después de todo terrible, que si no nos hacemos conciencia de ella, esa ficción tuya se convertirá en una realidad peor. Correcto. Y aquí en la muestra, por ejemplo, tenemos detrás de nosotros el paraíso, el paisaje ideal perfecto. Mostramos la imagen, lo que todos queremos ver. Que tuvimos que sacar basura de él con el Photoshop. Okay. Y luego en el entorno le mostramos la realidad a las personas. Esto es lo que estamos haciendo con este paisaje. Bien. Y al final lo que tenemos con la instalación son los fantasmas que quedaron como huella de lo que fueron esos paisajes alguna vez. Sí. Es decir, que el recorrido se completa con 2 puntos de entrada, con un punto en la entrada y un punto al final, a través de las diferentes escenas de crimen, porque muchas de ellas son exactamente eso. Quiero que me hables un poco someramente, porque son cosas que siempre se tienen. ¿Qué tienes en mente? ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Cuál es tu próximo trabajo? ¿O en qué estás ahora mismo trabajando? Bueno, a decir verdad, yo tengo más de un proyecto, pero creo que lo voy a hacer itinerante y lo voy a ampliar, porque merece la pena. Sí. Merece la pena seguirlo difundiendo, exacto, porque, por ejemplo, a inicio de este año y parte del año pasado, nosotros sufrimos de una sequía intensa antes de llegar el periodo de lluvia. Sí. Parte de las reses de la línea noroeste estaban muriendo de sed. Y esto es consecuencia de la deforestación, del cambio climático, resultado del calentamiento global, etcétera, etcétera. Que todo se convierte en una misma cosa al final. Es el tratamiento que le estamos dando a nuestro medio ambiente. Sí. Entonces sí voy a ampliar esta muestra, aunque hay otros temas ya que son un poquito como el tema de la migración también. Y yo hablo de Vanishing Point como aquellos puntos que están en el horizonte, y pienso en el horizonte como ese lugar donde todo el mundo ve, donde está la esperanza de un futuro mejor. Y eso también está en el otro proyecto que se llama Éxodo. Y en eso trato de eso también, trato de esa esperanza que la gente tiene, del otro lado, de qué hay más allá. Y ese es el próximo proyecto que se exhibirá en la ciudad. Pero simultáneamente voy trabajando y aquel, que son los temas para mí más importantes. Este es el más importante. De hecho, el título está en inglés pensando en que no solamente sea visto aquí, sino en traspasar las fronteras, como lo ha hecho alguna de las piezas, y que así sea contemplado y entendido en la magnitud real del proyecto. Muy bien, gracias Fausto. Encantadísimo de que tú hayas abierto esta parte en el corazón del fotógrafo.
porque eres un fotógrafo de corazón.